Un auxiliar de vuelo le tiró basura a un bebé negro, sin saber que era el nieto del vicepresidente. Debes unirte a nuestro canal y suscribirte, porque solo quienes creen que ningún niño negro debe ser tratado con falta de respeto lo harán antes de que comience esta historia. El sonido de los motores del avión zumbaba por la cabina, una vibración baja y constante que parecía coincidir con el ritmo del corazón de Malik. Con 11 años, Malik estaba sentado con su madre, agarrando la pequeña bandeja que ella le había entregado antes del despegue. Sus dedos, aún pequeños y delicados, se enroscaron en los bordes del plástico, sintiendo la textura familiar. Su mirada recorrió la cabina de primera clase, observando la mezcla de ejecutivos con elegantes trajes, algunos con el rostro sumergido en la luz de sus teléfonos, otros mirando por la ventana con expresiones distantes. No pertenecía allí, no a los ojos de los demás. No lo conocían, ni él a ellos, pero Malik había aprendido desde muy joven a percibir los sutiles cambios en el aire, pequeños movimientos que decían más que 1000 palabras. Su madre estaba sentada a su lado, una presencia tranquilizadora en un espacio por lo demás tenso, mientras se ajustaba el cinturón de seguridad en el regazo. Malik le sonrió, pero su mente divagaba, sus pensamientos divagaban de una cosa a otra, inquietos. Hacía mucho tiempo que no veía a su abuelo, Robert Darius, y este viaje se suponía que sería una simple visita. Lo que no sabía, sin embargo, era que este vuelo, este preciso momento, cambiaría para siempre el curso de su vida, desencadenando una cadena de acontecimientos que nadie, y mucho menos él, podría haber predicho. Los auxiliares de vuelo se movían por los pasillos, una confusión de uniformes impecables y sonrisas practicadas. Cargaban con el peso de su rol como cuidadores de la comodidad de los pasajeros, como si su presencia pudiera disipar cualquier tensión. Pero al pasar de fila en fila, enmascaraban la tormenta que se avecinaba. Greg Talbot, uno de los auxiliares, se acercó al asiento de Malik. Su mirada se posó en el chico, y por una fracción de segundo, Malik la sintió. El peso del juicio, la frialdad de un hombre que ya había decidido algo sobre él antes siquiera de hablar. Greg entrecerró los ojos al observar a Malik, su mirada penetrante pasando del rostro inocente del niño a la ropa tranquila y cotidiana que vestía. Una mirada fue suficiente para que Greg se formara una opinión. «No perteneces aquí, chico», dijo Greg de repente, con una voz que traslucía más que palabras. Estaba cargada de desprecio. «Tuve suerte de subir a primera clase». Malik frunció el ceño, confundido. Las palabras no le entendían del todo, y sin embargo, lo golpearon más fuerte de lo que jamás admitiría. Su pequeña mano se apretó instintivamente alrededor de la bandeja de refrigerios, un sutil mecanismo de defensa. No dijo nada, solo miró fijamente al asistente que se había girado para continuar por el pasillo. Greg ni siquiera esperó una respuesta. Ya de espaldas, sus duras palabras flotando en el aire como humo que no se dispersaba. Los demás pasajeros, algunos de los cuales habían estado observando, parecían paralizados. Nadie habló. Nadie desafió al asistente, como si la incomodidad de Malik fuera invisible. Malik no se movió. No reaccionó. Su mente ya estaba procesando el momento, intentando comprender lo que acababa de suceder. Su confusión se transformó en algo más profundo, algo silencioso y decidido. Una promesa, aunque tácita, comenzó a formarse en el fondo de su mente. No olvidaría este momento. No olvidaría la humillación, el dolor de alguien que pensaba que no merecía estar donde estaba. Lo que pasaba con Malik era que no era como otros niños de su edad. Su abuelo, Robert Darius, siempre le había enseñado que el mundo no era justo, pero era su responsabilidad enmendar las cosas cuando veía injusticias. Lo que Malik no sabía era que este simple encuentro, este breve intercambio, desencadenaría una cadena de acontecimientos que escaparían a su control. Greg Talbot, felizmente inconsciente aún de la tormenta que acababa de desatar, avanzó por el pasillo, sus pasos cada vez más silenciosos a medida que desaparecía en la cocina. Mientras tanto, la mente de Malik ya estaba acelerada, procesando la injusticia que acababa de sufrir. No se trataba de las palabras ni de la basura que había sido arrojada casualmente en su bandeja, ni siquiera se trataba de la humillación. Se trataba de algo más profundo, algo que Malik aún no podía expresar. No pertenecía allí, había dicho Greg, pero Malik sabía que no era así.
Su abuelo no era un hombre de negocios cualquiera. Robert Darius era el vicepresidente de Bravestone International, una poderosa corporación que dominaba la política, las finanzas e incluso los asuntos militares. Robert Darius era un hombre conocido por las altas esferas, y eso era algo que Malik había aprendido a guardar en secreto. No había sido criado para presumir de quién era, pero sabía que la influencia de su abuelo era enorme, más que solo dinero, más que solo poder. Robert Darius tenía un alcance que pocos podían siquiera imaginar. Y ahora, ese alcance estaba a punto de extenderse a la aerolínea donde trabajaba Greg Talbot. Mientras Malik comenzaba a tomar una silenciosa resolución, no podía imaginar el efecto dominó que su silencio tendría. No sabía que la extensa red de influencia de su abuelo pronto se enteraría de lo sucedido en ese vuelo. Pero mientras el avión surcaba las nubes, Malik sintió el peso del momento sobre él. Su confusión se había convertido en algo más agudo, algo que no podría ignorar. Las palabras de Greg no quedarían sin respuesta. La confusión de Malik se convirtió en una silenciosa determinación, inconsciente de la tormenta que se avecinaba. El zumbido del avión pareció desvanecerse mientras la mirada de Malik seguía los movimientos de la tripulación desde su asiento. El mundo a su alrededor se sentía extrañamente silencioso, salvo por el murmullo ocasional de los pasajeros y el crujido de las bolsas de refrigerio. No podía quitarse de encima el escozor de las palabras de Greg de antes. Cada vez que Malik cerraba los ojos, veía la imagen de la fría mueca de la azafata, una mirada que parecía burlarse de él por el simple hecho de existir en ese espacio. La cabina de primera clase, con sus lujosos asientos y su suntuosa decoración, le parecía un mundo extraño a Malik, un chico que no estaba acostumbrado al lujo ni a la atención que éste atraía. Pero no se trataba del lujo. Se trataba de la forma en que Greg lo había mirado, como si no perteneciera, como si estuviera fuera de lugar. Malik se aferró a los reposabrazos e inhaló profundamente, obligándose a calmarse. Su abuelo siempre decía, la paciencia es poder. Malik había aprendido bien esa lección, aunque hoy sentía que era la prueba de su vida. Se removió en su asiento, buscando una postura más cómoda. Su madre, a su lado, seguía absorta en un libro, ajena a la tensión que latía bajo la superficie de Malik. Los demás pasajeros, en su mayoría silenciosos y absortos en sus propios mundos, permanecieron ajenos a la hostilidad subyacente que Malik sentía acercarse. Su mirada se dirigió a la cocina, donde Greg lo observaba. Esa mueca de desprecio había regresado, más fría que antes. Ahora era inconfundible. Greg buscaba una oportunidad, una abertura para desatar la amargura que se había estado gestando en su interior. Malik se tensó, pero mantuvo la expresión serena. Su corazón se aceleró, pero no se inmutó. En cambio, se concentró en su respiración, decidido a mantener el control. Entonces, sin previo aviso, Greg salió al pasillo y caminó hacia él. Los pasajeros se removieron en sus asientos, algunos inconscientes, otros presintiendo que algo estaba a punto de suceder. El cuerpo de Malik se tensó con anticipación, sin apartar la mirada de Greg mientras se acercaba. Podía sentir la mirada de los demás pasajeros, los testigos silenciosos que estaban demasiado asustados para intervenir. No había escapatoria, ninguna forma de retirarse. Greg llegó junto a Malik, de pie junto a él como una figura imponente. Los ojos del hombre brillaron con algo malicioso, una sensación de satisfacción ante la crueldad que estaba a punto de desatar. Greg bajó la mano, sosteniendo un vaso de agua. Sin decir palabra, lo inclinó, derramando el líquido frío sobre el regazo de Malik. La frialdad lo sobresaltó, pero no se movió. Antes de que Malik pudiera procesar lo sucedido, Greg arrojó un puñado de basura sobre su bandeja. Cada pedazo era un cruel recordatorio de las palabras que le habían escupido antes. «No perteneces aquí con los ricos», murmuró Greg, con una voz baja y venenosa, llena de desprecio. «Un chico como tú no merece un puesto de primera clase». Las palabras le hirieron profundamente, pero fue el acto en sí lo que dejó a Malik paralizado. Apretó los puños, pero no emitió ningún sonido. Podía sentir el calor subirle al pecho, pero su serenidad exterior permaneció intacta. Se negó a darle a Greg la satisfacción de ver su ira. En cambio, entrecerró los ojos y se encontró con los de Greg, formándose una promesa silenciosa entre ellos. Esto no quedaría sin respuesta. Greg, satisfecho con la humillación que acababa de infligir,
Dio media vuelta y se alejó con una sonrisa burlona. Malik permaneció inmóvil, pero su mente ya estaba a mil. La basura yacía frente a él, esparcida por la bandeja, en una retorcida burla de la comida que se suponía debía disfrutar. Sin embargo, no era el desorden lo que lo consumía, sino la injusticia, la crueldad deliberada. Sintió una opresión en el pecho, pero se negó a dejarse dominar por las emociones. Había sido humillado, sí, pero esa humillación no lo definiría, ni hoy, ni nunca. Malik miró a su alrededor, sintiendo el peso de las miradas de los demás pasajeros, algunas temerosas, otras compasivas. Todos habían visto lo sucedido, pero nadie dijo nada. Nadie se movió para intervenir. Podía sentir sus ojos sobre él, pero su inacción solo reforzó su determinación. Los auxiliares de vuelo, de pie a un lado, no sabían qué hacer. Ninguno de ellos esperaba esto, ninguno de ellos estaba preparado para ello. La tensión en la cabaña era palpable, como la calma antes de la tormenta. Pero Greg se había marchado, sin control en su crueldad, y Malik permanecía en el centro de la tormenta, tranquilo por fuera, pero un incendio en su interior. El silencio se prolongó con el paso de los minutos. La mente de Malik trabajaba rápida, metódicamente. No podía dejarlo pasar. No podía permitir que Greg ni nadie más pensara que este comportamiento pasaría desapercibido. Su mano se movió lenta, casi mecánicamente, mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba el teléfono. Sus dedos temblaron un instante antes de calmarlos, concentrándose en capturar la evidencia, documentando cada detalle del momento. El agua derramada, la basura tirada, las palabras que le habían lanzado. No se trataba solo de vengarse de Greg. Esto era algo más grande. Podía sentirlo en lo más profundo de su ser, un sentido de propósito arraigándose. No sabía exactamente cómo se desarrollaría esto, pero sabía que no se trataba solo de él. Se trataba de asegurarse de que nadie más tuviera que soportar ese tipo de trato. Malik no dijo ni una palabra, pero su mirada transmitía un mensaje innegable. Haría justicia, incluso si eso significaba derribar los sistemas que habían permitido que este tipo de comportamiento prosperara. Lucharía, no con violencia, sino con la fuerza silenciosa que siempre había sido su mejor arma. La basura yacía frente a Malik, pero su silenciosa determinación era más fuerte que nunca. Los dedos de Malik temblaban al sujetar su teléfono. El frío metal del dispositivo le cortaba la palma. Nunca se había sentido tan pequeño en su vida, pero en ese momento sentía el peso de algo mucho más grande que sus 11 años. Las palabras de Greg, el azafato, resonaban en su mente. No perteneces aquí, chico. Tuviste suerte subiendo a primera clase. La basura, las palabras crueles, el destello de desdén en los ojos del hombre, todo se mezclaba, creando una tormenta dentro de Malik que era a la vez confusa y aguda. Sus manos trabajaban con rapidez, fotografiando el desorden que tenía delante. El vaso de agua derramado, los restos de basura tirada y los pequeños detalles que a otros les parecían insignificantes, pero que para él lo eran todo. Había aprendido desde pequeño que, a veces, la verdad no se encuentra en las voces más fuertes, sino en las cosas más pequeñas, en las cosas que la gente pasa por alto. Su madre, caminando unos pasos delante, no notó el cambio en su hijo. Había estado demasiado absorta en el silencioso bullicio de la terminal, con la mente puesta en el viaje que le esperaba. Ella era la que siempre parecía tranquila y estable, mientras que Malik a menudo se guardaba las cosas para sí. Mientras se abrían paso entre la multitud, Malik mantenía la vista fija en el suelo, evitando las miradas curiosas de los demás. Podía sentir sus miradas sobre él, los susurros que se elevaban, y aunque intentaba ignorarlos, las palabras se le quedaron grabadas como una sombra. El murmullo de la multitud lo invadió mientras se acercaban al control de seguridad, pero la concentración de Malik no flaqueó. Podía sentir la tensión acumulándose en su interior, una silenciosa promesa para sí mismo de que esto no sería olvidado, de que no dejaría que este momento se le escapara sin hacer nada. No sabía qué haría, pero sabía que tenía que hacer algo. Mientras sus dedos recorrían la pantalla, capturando cada detalle, de repente sintió una presencia detrás de él. «Disculpe, hijo», llamó una voz baja pero firme. Malik no necesitó girarse para reconocer la voz de Derek Trent, el oficial de seguridad. Malik lo había visto varias veces en el aeropuerto,
siempre firme cerca de las puertas, con su uniforme impecable y su actitud inquebrantable. Pero hoy, algo en los ojos de Derek era diferente. No era solo la fría profesionalidad de siempre, había algo más profundo. Malik sintió un escalofrío, pero no se inmutó. ¿Estás bien?, preguntó Derek. Su voz se suavizó ligeramente al ver el teléfono en la mano de Malik. El agente de seguridad miró a la madre de Malik, que parecía ajena a la creciente tormenta que los rodeaba. «Estoy bien», murmuró Malik en voz baja, apenas un susurro. «Solo estoy documentando algo». Derek se detuvo un momento, observando al chico que tenía delante. Sus instintos, afinados durante años en seguridad, le decían que no se trataba de una simple queja. Había algo en Malik, algo en su forma de comportarse, que lo hacía sentir diferente. No era solo el incidente con la azafata. Derek sabía que era más que eso. Algo más grave estaba en juego. «¿Sabes?», dijo Derek, cambiando ligeramente el tono de voz. «Aquí está pasando mucho más de lo que parece». Miró a la madre de Malik, aún inconsciente, y luego volvió a mirar al chico. «¿Quieres hablar de ello?». Malik dudó, con la mente acelerada. No estaba seguro de cuánto podía confiar en él, hombre. Pero algo en la mirada de Derek le decía que no era solo una persona más que se daba la vuelta cuando las cosas se ponían difíciles. Negó con la cabeza lentamente, intentando mantener la compostura. «Number, pero tengo que hacer algo. Tengo que asegurarme de que se sepa». Derek asintió mirando el teléfono que Malik sostenía. «Estás haciendo lo correcto». Hubo una pausa antes de que Derek añadiera, con la voz apenas por encima de un murmullo. «Solo debes saber que hay más cosas sucediendo de las que crees. Esto es más grave que un mal vuelo. Tu abuelo no va a dejar pasar esto». Malik abrió los ojos de par en par, pero antes de que pudiera responder, Derek se giró y les indicó que lo siguieran a través de las puertas de seguridad. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse mientras procesaba las palabras de Derek. No tenía ni idea de lo que Derek quería decir, pero algo en la voz del hombre le hizo sentir que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras atravesaban la terminal, la mente de Malik era un torbellino de pensamientos. Había pensado que su lucha era solo contra un hombre, una azafata cruel que se había pasado de la raya. Pero ahora sentía el peso de algo mucho mayor. Su abuelo, Robert Darius, era un hombre con poder, influencia y una red de contactos que llegaba más lejos de lo que Malik jamás podría imaginar. La idea de que este incidente ya hubiera llamado la atención de personas que podrían marcar la diferencia lo asustó y lo fortaleció a la vez. Volvió a mirar su teléfono, observando las imágenes que había tomado. Sus jóvenes manos, acostumbradas solo a jugar videojuegos y tomarse selfies, acababan de documentar injusticia, un momento congelado en el tiempo. No era mucho, pero era un comienzo. No sabía qué vendría después, pero estaba listo. La determinación de Malik solo se había consolidado. Esto no había terminado, ni mucho menos. No iba a ser la víctima de un encuentro fortuito. Iba a asegurarse de que el mundo viera la verdad. Las ruedas del destino comenzaron a girar, invisibles pero inevitables. La tensión en el aire era densa mientras Malik y su madre se abrían paso por la bulliciosa terminal del aeropuerto, escoltados por Derek Trent. El sonido de sus pasos era un ritmo apagado contra el murmullo de otros viajeros. Los pensamientos de Malik, sin embargo, estaban lejos del bullicio de la actividad a su alrededor. Todavía lo atormentaba la imagen de la mueca de Greg, las crueles palabras que le había lanzado y la dolorosa humillación que le siguió. Su mente corría, repasando el momento una y otra vez mientras caminaban por la terminal. A pesar de los intentos de Derek de charlar un poco, ofreciendo entre palabras tranquilizadoras y bromas discretas, Malik tenía la mente en otra parte. No podía evitar las palabras de Greg, ni la imagen de la basura tirada en su bandeja. El insulto era más pesado que cualquier peso que hubiera sentido jamás. Derek, consciente del peso emocional que oprimiera al niño, lo miró con una mezcla de compasión y preocupación. Ya había visto este tipo de cosas antes. Niños obligados a crecer demasiado rápido, que aprendían pronto que el mundo no siempre era justo. Pero Malik era diferente. El niño tenía una fuerza tácita,
un fuego silencioso que Derek sabía que algún día podría arder con fuerza si se le daba la chispa adecuada. Mantenía la distancia, ofreciendo solo miradas ocasionales y sonrisas tenues, comprendiendo que la situación era demasiado grave para pequeñas distracciones. Al llegar a la sala, la mirada de Malik permaneció distante, fija en un mundo que solo él parecía comprender. Su madre, que caminaba a su lado, notó el cambio en él. Había visto a Malik callado antes, pero esto era diferente. Su silencio ya no era la calma habitual que lo acompañaba, era algo más frío, más profundo. Pero ella sabía que no debía presionar. Malik era un chico de pocas palabras, pero cuando hablaba, lo hacía con un propósito. Derek los acompañó a la sala y dudó antes de volver a hablar. «Malik, sé que esto es difícil, pero mejorará», dijo en voz baja, observando cómo el chico no reaccionaba, con la mirada fija al frente. Derek percibía que no se trataba solo del trato cruel de la azafata, sino de algo más profundo, algo que despertaba en Malik. El deseo de justicia estaba echando raíces y no se extinguiría fácilmente. Mientras tanto, en la sede de la aerolínea, la escena era muy diferente. El director ejecutivo Jeffrey Ward estaba sentado tras su elegante y pulido escritorio. La suave luz de la lámpara proyectaba largas sombras en la habitación. El silencioso murmullo de la oficina lo rodeaba mientras revisaba los informes, pero su concentración se vio interrumpida por un correo electrónico urgente que cambiaría el curso del día. Era del equipo legal de Robert Darius. Hizo una pausa, mirando el documento con los dedos sobre el ratón. Las palabras en la pantalla eran claras. Una demanda. Repasó el mensaje rápidamente, entrecerrando los ojos al leer los detalles. No se trataba de un incidente menor, era algo serio. El peso de las palabras lo golpeó como una ráfaga de aire frío. Robert Darius era un nombre que inspiraba respeto y temor en círculos corporativos y políticos. Su alcance se extendía mucho más allá de lo visible. A Jeffrey se le encogió el corazón al comprender la magnitud de la situación. No era solo una queja, era un desafío que no estaba preparado para afrontar, al menos no sin graves consecuencias. Se recostó en su silla, frotándose las sienes, intentando calmar sus pensamientos desbocados. Su mente analizaba opciones a toda velocidad, pero todas conducían a la misma conclusión. No había salida sin afrontar la tormenta de frente. Ignorando la inminente tormenta, Greg continuó su día como si nada hubiera pasado. Se movía por el aeropuerto con una indiferencia despreocupada, ajeno a las consecuencias que sus acciones habían causado. No tenía ni idea de que la cadena de acontecimientos que había desencadenado ya estaba cobrando impulso, ni de que su vida estaba a punto de cambiar irreparablemente. Su despido de la aerolínea llegaría rápidamente, pero no sería el fin de las consecuencias, sino el principio. Malik, por otro lado, ya no era el niño pasivo que una vez había aceptado en silencio el mundo que lo rodeaba. Había cruzado un umbral. La injusticia que había enfrentado despertó algo en su interior, y era más que un simple deseo de venganza personal. Era el comienzo de algo mucho mayor. No necesitaba hablar, su silencio lo decía todo. Su enfoque era ahora nítido, su determinación más fuerte que nunca. Ya había empezado a planear, aunque sus métodos aún eran desconocidos. La necesidad de justicia ardía silenciosamente en su interior, pero estaba ahí, esperando a encenderse. Derek miró a Malik una vez más antes de alejarse, comprendiendo la profundidad del cambio en él. El joven, antes un observador, ahora se había convertido en un participante activo en los acontecimientos. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, era una fuerza en ciernes. Derek no pudo evitar preguntarse en qué se convertiría Malik a medida que se desarrollaba la historia. Greg permaneció felizmente inconsciente de la tormenta que estaba a punto de estallar. El caos estalló en el momento en que se supo la noticia. El nombre de Malik corrió como la pólvora por el mundo digital, amplificado por hashtags, publicaciones y compartidos. Justicia para Malik se convirtió en un grito de guerra que resonó entre personas de todos los ámbitos, uniéndolas bajo una causa común. Internet explotó de indignación, y cuanto más se difundía la historia, más intensa se volvía la indignación pública. No importaba quién era Malik ni de dónde venía, la injusticia que sufrió en ese vuelo conmovió a todos. Las imágenes del incidente, grabadas por varios pasajeros, circularon rápidamente, mostrando la crueldad deliberada de Greg Talbot mientras se burlaba de un niño,
tirando basura en su bandeja frente a toda la cabina. Sus acciones eran irrefutables, pero eso no impidió que el mundo exigiera una explicación. La cobertura mediática fue implacable. Medios de comunicación, tanto locales como nacionales, entrevistaron a los testigos y cada relato retrató a Greg como un villano. Sus palabras despectivas, su actitud irrespetuosa y su total desprecio por cualquier forma de decencia quedaron patentes en cada entrevista. La gente estaba indignada, enfadada, y no iba a olvidarlo. El público estaba furioso, no solo con Greg, sino con el sistema que permitía que tal comportamiento prosperara sin control. La aerolínea, ya conocida por su reputación de lujo, vio su imagen destrozada. Todos los noticieros mostraban las mismas imágenes. Greg derramando el agua, tirando basura en la bandeja de Malik y haciendo sus comentarios degradantes. Fue un ataque directo no solo contra un niño, sino contra todo lo que la aerolínea decía representar. En medio de esta tormenta mediática, Robert Darius actuó con rapidez. Su influencia era enorme, pero no se trataba de usar el poder para beneficio personal. Se trataba de asegurar que la dignidad de Malik fuera restaurada. Robert movió todos los hilos a su alcance para asegurarse de que se publicaran las imágenes del vuelo. El video se difundió rápidamente y su impacto fue innegable. La opinión pública se volvió radicalmente contra la aerolínea, con pasajeros, comentaristas e incluso empleados compartiendo su incredulidad ante las acciones de Greg. Cuanto más veían, más indignados se sentían. Días después, Robert Darius apareció en televisión nacional en una inusual entrevista pública. En cuanto su rostro apareció en pantalla, la gente supo que algo importante estaba a punto de suceder. Vestido con un traje oscuro que hacía juego con la severidad de sus palabras, Robert habló directamente a la cámara, con voz tranquila pero firme. «Debe haber rendición de cuentas», dijo. «El respeto por todas las personas, independientemente de quiénes sean, debe ser la norma, no la excepción». Su mirada era firme, y la fuerza de sus palabras resonó en la audiencia. Los medios de comunicación, ya saturados con la historia, ahora contaban con la voz autorizada de Robert al respecto. Su posición como una de las figuras más influyentes del mundo le dio la credibilidad para convertir esto en un problema global. Pero para Malik no fue suficiente. El despido de Greg de la aerolínea fue solo una pequeña parte de la justicia que buscaba. El despido fue necesario, sí, pero solo la superficie de un problema sistémico mucho más profundo. Greg era solo un síntoma de un problema mucho mayor, una cultura de elitismo, racismo y desigualdad arraigada en la aerolínea. Malik había sido tratado con desdén por ser quien era, y no podía ignorar que este no era un incidente aislado. Era un niño, pero tenía una mente aguda. Comprendía que las acciones de Greg formaban parte de un sistema que debía cambiar. Su deseo de justicia iba más allá de la retribución. Se trataba de desmantelar los mismos sistemas que permitían que personas como Greg prosperaran. La silenciosa determinación de Malik se convirtió en la fuerza impulsora que lo impulsó a seguir adelante, incluso frente a adversidades abrumadoras. Su camino ya no se trataba solo de él. Se trataba de desafiar a toda una industria que había demostrado una y otra vez que estaba dispuesta a tolerar la discriminación en aras de las ganancias y el estatus. Greg, ahora en el centro de una polémica mediática, no tenía ni idea de lo que había desatado. Su presunción, su desprecio por los demás, se habían convertido en parte de una fuerza mayor e imparable. Y mientras la aerolínea se esforzaba por salvar su reputación, Malik no se conformaba con el despido de Greg. Quería más. Quería que el mundo viera la verdad, que no se trataba solo de la crueldad de una azafata, sino de una cultura que debía ser erradicada. La batalla no había terminado, y la sed de justicia de Malik apenas comenzaba. El incidente había sido un lapsus momentáneo de Greg Talbot, pero sus repercusiones resonarían por los pasillos de Aeroloom Airlines como una bomba de relojería. El avión había aterrizado, y el mundo que rodeaba a Malik había vuelto a la normalidad. Sin embargo, su mundo, el mundo de privilegios, poder y riqueza incalculable, había cambiado para siempre. Greg, presumido e inconsciente, había desestimado al joven, tratándolo como una simple molestia en su lujoso mundo. Pero Robert Darius, el abuelo de Malik, no era un hombre al que se pudiera dejar de lado tan fácilmente. Cuando le llegaron los detalles del enfrentamiento,
Robert no reaccionó simplemente con la ira que cabría esperar de un hombre que defendía a su familia. No. Robert Darius era un estratega, y esta era una guerra de principios. La tormenta había comenzado, y ahora le tocaba a Robert avivar las llamas. Siempre supo que su influencia no se limitaba a los círculos políticos o financieros, sino que se extendía mucho más allá. Los años dedicados a construir su imperio no solo lo habían enriquecido, sino que también lo habían colocado en puestos donde su poder podía doblegar el mundo a su voluntad. «Póngame con Samuel Blackwell», gritó Robert al teléfono mientras paseaba por su opulenta oficina. Su mirada era aguda, concentrada en la tarea en cuestión. Samuel había estado con él durante años, un asesor de confianza que lo había ayudado a sortear innumerables batallas corporativas. Si alguien podía orquestar la reestructuración completa que se necesitaba, ese era él. «Tenemos que actuar rápido». En cuestión de horas, Samuel presentó el plan. Una intrincada red de estrategia corporativa diseñada para erradicar el sesgo sistémico que se enquistaba en la aerolínea. La cultura de la aerolínea había sido tóxica durante mucho tiempo, arraigada en el clasismo y el elitismo, oculta bajo una superficie brillante. Greg era solo una pequeña parte del problema, un hombre demasiado cegado por la arrogancia como para ver el problema mayor que representaba. El plan de Samuel era claro: una investigación exhaustiva de las prácticas de la aerolínea, el despido de todos los empleados que hubieran mostrado un comportamiento discriminatorio y una reestructuración integral de la empresa. Robert planeaba con la mano la decisión de entregar los documentos legales a la junta directiva. Sabía que este momento llegaría. Se había estado gestando durante años. Este resentimiento silencioso contra el sistema que privilegiaba solo a unos pocos. Greg, el peón involuntario, pronto se volvería prescindible. Pero la lucha, Robert lo sabía, no se trataba solo de un hombre, se trataba de derribar todo el sistema corrupto. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, llamadas y maniobras legales. Cada detalle fue analizado minuciosamente. Se entrevistó a cada testigo. Pero no solo el equipo legal estaba trabajando en esto. Robert había puesto en acción a sus personas de mayor confianza. Sus contactos comerciales fueron notificados, y en cuestión de días, comenzaron los rumores. Los medios se enteraron de lo que estaba sucediendo, y pronto, la etiqueta número justicia para Malik se convirtió en un grito de guerra. Las redes sociales se llenaron de historias y los medios de comunicación se inundaron de llamadas. Malik, el niño tranquilo que había sido agraviado, se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia contra una industria construida sobre la exclusión y el elitismo. En la sala de juntas de AeroLoom, la situación comenzó a descontrolarse. El director ejecutivo Jeffrey Ward había sido informado del incidente, pero su actitud desdeñosa al respecto ahora parecía insensata. Estaba acostumbrado a resolver los problemas con un simple comunicado de prensa o una disculpa discreta, pero esto era diferente. Robert Darius no era un hombre al que se le pudiera apaciguar con palabras vacías. La presión pública aumentaba, y Ward sabía que se avecinaba un ajuste de cuentas, pero nada lo preparó para la realidad de la situación. Los documentos legales llegaron a su escritorio como una avalancha. Robert había dado el paso, y no había vuelta atrás. Greg, el hombre que había iniciado esta cadena de acontecimientos, continuó su día con indiferencia. Lo habían destituido de sus funciones, pero aún no comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Para él, el incidente había sido un momento fugaz, nada más que una interacción trivial. No se había dado cuenta de que era un pequeño engranaje de una máquina mucho mayor, una máquina que estaba a punto de demolerlo. Mientras tanto, Malik permanecía sentado en silencio, con su determinación endureciéndose cada día. Nunca había buscado venganza, solo había querido justicia, pero ahora, mientras la tormenta mediática lo rodeaba, se dio cuenta de algo más importante. Su lucha no se limitaba al insulto que le habían lanzado en el avión. Se trataba de algo mucho más grande, algo que trascendía las paredes de AeroLoom Airlines. La silenciosa resolución de Malik se había convertido en un faro para otros que habían sufrido en silencio, y no dejaría escapar esa oportunidad. El enfrentamiento con Greg había sido solo el principio, pero ahora, lo que estaba en juego había crecido exponencialmente. Robert Darius había puesto en marcha un plan que no solo llevaría a Greg ante la justicia, sino que desafiaría los cimientos de toda una industria.
Aerolum Airlines, otrora un gigante intocable, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. El despido de Greg era solo una pieza de un juego mucho mayor. La tensión en el aire era palpable. El peso de la silenciosa determinación de Malik oprimía cada centímetro de la deteriorada reputación de la aerolínea. El incidente en el avión ya había provocado indignación, pero Robert Darius sabía que esto era solo el principio. Los medios de comunicación se habían aferrado a la historia con la tenacidad de un sabueso, investigando cada aspecto de las operaciones de la aerolínea, su historial de prácticas discriminatorias y sus enrevesadas relaciones con figuras poderosas tanto del mundo empresarial como de la política. Los titulares gritaban injusticia, alimentados por la historia de un joven agraviado de la forma más pública. Pero Robert no estaba satisfecho con la indignación pública ni con la disculpa a medias del director ejecutivo. No, sabía que un cambio real requeriría más que unas pocas palabras. Requería acción que expondría la podredumbre en el corazón de la aerolínea. Malik, a pesar de verse en el centro de esta tormenta mediática, permaneció tan callado como siempre. Su actitud tranquila, normalmente una fuente de consuelo, se convirtió ahora en su arma. La ira que latía en su interior ya no necesitaba ser verbalizada. No buscaba venganza. La venganza solo avivaría el fuego del sistema que lo había perjudicado. Era justicia, algo más profundo y duradero que un castigo mezquino. No quería que ningún otro niño, ninguna otra persona, sintiera el aguijón de la discriminación como él. Así que, mientras el mundo estaba absorto en los titulares y el escándalo, Malik se mantuvo firme en su propósito, impulsado por una silenciosa determinación que nadie podía comprender del todo. En medio de todo esto, la aerolínea se encontraba bajo una inmensa presión para actuar. Se disculparon públicamente, pero sonaron huecas. El daño ya estaba hecho, y ningún remordimiento podría borrar los años de discriminación que habían moldeado la cultura de la compañía. Robert lo sabía muy bien, y no se dejó engañar por los intentos superficiales de reforma. Necesitaba algo más, una forma de erradicar la cultura tóxica que había permitido que personas como Greg Talbot prosperaran. Fue entonces cuando Derek Trent, el agente de seguridad que primero acompañó a Malik y a su madre por el aeropuerto, se convirtió en un aliado inesperado. Derek había presenciado la injusticia de primera mano. Había presenciado el desarrollo de los acontecimientos. Había visto la fría mueca de desprecio en el rostro de Greg al hacer sus comentarios, y había reconocido las señales de algo mucho más insidioso bajo la superficie. Lo que comenzó como un discreto acto de apoyo a Malik, pronto se transformó en algo más profundo. Derek inició su propia investigación sobre las prácticas internas de la aerolínea, descubriendo un patrón inquietante de acciones discriminatorias, comportamiento poco ético e informes ocultos que pintaban un panorama sombrío de las operaciones de la compañía. Las pruebas que reunió fueron contundentes. Comunicaciones entre empleados de alto rango, memorandos internos e informes confidenciales que detallaban casos de discriminación que habían permanecido ocultos durante años. Cuando Derek finalmente se acercó a la familia de Malik, con las pruebas, fue como si se hubiera encendido una luz en una habitación oscura. Este era el momento que lo cambiaría todo. Si ese momento te hizo hervir la sangre y te dolió el corazón, no te quedes callado. Suscríbete y hazte miembro, porque plantar cara al odio es nuestra forma de luchar. Con las pruebas en la mano, Robert Darius tomó una decisión que conmocionó a todo el mundo corporativo. La tensión que había latente durante tanto tiempo estaba ahora a punto de desbordarse, y Robert no estaba dispuesto a ceder. Había recopilado las imágenes contundentes, los testimonios y las comunicaciones internas que exponían la arraigada cultura de elitismo y discriminación en la aerolínea. Pero en lugar de conformarse con una victoria legal rápida o un simple acuerdo, Robert decidió exponerlo todo. Su decisión de iniciar una investigación exhaustiva sobre las prácticas de la aerolínea fue un punto de inflexión que conmocionaría a toda la industria. La noticia se extendió rápidamente. Los detalles básicos del incidente, el trato cruel que Greg, el auxiliar de vuelo, infligió a Malik, ya se habían hecho públicos, pero ahora Robert estaba listo para investigar más a fondo. Su equipo legal trabajó incansablemente, presentando demandas que acusaban a la aerolínea de fomentar un clima de discriminación y exclusión.
La demanda no se limitaba a un incidente en particular. Se trataba de un patrón mucho más amplio que había sido ignorado durante años por los mismos ejecutivos que ahora se encontraban en la mira. Los miembros de la junta directiva, los altos ejecutivos, hombres que durante mucho tiempo habían hecho la vista gorda ante el maltrato a los pasajeros que no encajaban en su idea de quién pertenecía, ahora se enfrentaban a un ajuste de cuentas. A puerta cerrada, las reuniones se celebraban con cada vez mayor frecuencia, impregnadas de ansiedad e incertidumbre. Abogados y asesores corporativos se apresuraban a limitar las consecuencias, proponiendo soluciones rápidas y medidas de control de daños, con la esperanza de apaciguar la creciente tormenta. Pero a Robert no le interesaban los acuerdos. Su objetivo era claro: una reforma sistémica. No buscaba simplemente venganza por su nieto. Estaba decidido a desmantelar una empresa que había permitido que tales acciones se llevaran a cabo sin control. Una empresa que había cimentado su riqueza sobre la exclusión y el sesgo. La presión sobre el director ejecutivo de la aerolínea, Jeffrey Ward, aumentaba. Las exigencias de Robert eran cada vez más contundentes y, con el paso de los días, Ward se veía acorralado en todos los frentes. Los medios de comunicación eran implacables, con periodistas de investigación desenterrando hasta el último detalle de las prácticas internas de la aerolínea. Mientras tanto, el equipo de expertos legales de Robert reconstruía meticulosamente el caso contra la aerolínea. Ya no se trataba solo de Greg. Se trataba de todo un sistema de corrupción corporativa que Robert pretendía exponer. Jeffrey Ward, otrora figura de poder dentro de la empresa, se encontraba ahora enfrentando las consecuencias de años de negligencia. Los documentos legales llegaron a su escritorio como un trueno, con el peso asentándose en la boca del estómago. Le temblaban las manos al leerlos, consciente de que su posición se volvía cada vez más insostenible. La tormenta mediática era inevitable, y los miembros de la junta directiva perdían la paciencia con sus intentos de controlar los daños. Las llamadas y reuniones eran interminables, cada una un recordatorio más de que se le agotaba el tiempo. La reacción fue inmediata. Los medios de comunicación habían recogido la historia del maltrato de Malik en primera clase, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando la etiqueta número Justicia para Malik se extendió como la pólvora por las redes sociales. Al principio, parecía el típico alboroto en línea, fugaz y fácil de olvidar. Pero esta vez algo era diferente. La gente no se unió a una sola injusticia. La vieron como un símbolo de la desigualdad y la discriminación arraigadas en industrias mucho más allá de la aviación. El nombre de Malik se convirtió en sinónimo de resiliencia y justicia. Su rostro, sereno pero firme, aparecía en los noticieros, periódicos y redes sociales. Malik, aunque todavía un niño tranquilo, se había convertido en una figura admirada por muchos. Su capacidad para mantener la compostura ante la crueldad de Greg se percibía como fortaleza, no como debilidad. Los medios se apresuraron a retratarlo como una víctima del sistema, pero lo que no comprendían era que se había convertido en mucho más. No era solo el chico agraviado en un avión, era el rostro de una revolución. Su mirada, firme y fija, mostraba una madurez inédita para su edad, como si estuviera destinado a algo más grande de lo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Robert Darius observaba todo desde su oficina. El frenesí mediático, el clamor público, el sutil cambio de poder, era justo lo que necesitaba. Desde el momento en que vio la dignidad de su nieto puesta a prueba por Greg, Robert supo que había llegado el momento del cambio. Pero no quería conformarse con el despido de Greg, ni con una disculpa simbólica. No, la visión de Robert era mucho más amplia. Quería derribar el sistema que permitía que personas como Greg prosperaran. La primera fase de su plan fue simple: usar los medios para controlar la narrativa. Robert conocía desde hacía tiempo el poder de una campaña mediática bien ejecutada. Sus conexiones, forjadas durante décadas, le permitieron llegar al corazón mismo del mundo corporativo y político. Pero no se trataba solo de controlar los medios, se trataba de enviar un mensaje a la gente. El mensaje era claro: responsabilidad y transparencia. Cada gigante corporativo, cada ejecutivo que alguna vez había ocultado la desigualdad bajo la apariencia de éxito, ahora tendría que rendir cuentas ante la opinión pública. Robert no solo quería desmantelar la aerolínea, quería romper las cadenas del elitismo que mantenían a las industrias cautivas.
Quería asegurarse de que cada negocio, cada entidad que atendía a los ricos y poderosos, se viera obligada a responder por sus acciones. Su mirada, siempre aguda y calculadora, se centró en la tarea que tenía por delante. Con los medios firmemente en su poder, Robert llevó su campaña más allá, llevando su mensaje de reforma sistémica a todos los ámbitos de la sociedad. Las empresas, incluso las ajenas a la industria aérea, comenzaron a tomar nota. Sabían que Robert Darius era un hombre influyente y comprendían que su cruzada por la justicia no se detendría en una sola aerolínea. Observaban los cambios y comprendían que si no actuaban, fácilmente podrían convertirse en el próximo objetivo de su campaña. Mientras tanto, la transformación de Malik, de un observador silencioso a un símbolo del pueblo, se desarrollaba en tiempo real. En las entrevistas, hablaba poco, dejando que su semblante tranquilo y su presencia estoica hablaran por sí solos. Su rostro contaba la historia de un joven que había sido agraviado, pero que había encontrado el coraje para superarlo. El silencio de Malik hablaba más fuerte que las palabras. La presión sobre Aeroloom Airlines aumentaba, y en la sala de juntas ejecutivas, la tensión era palpable. Las figuras otrora poderosas que habían desestimado con arrogancia la terrible experiencia de Malik, ahora luchaban por controlar los daños. Jeffrey Ward, el director ejecutivo, recorría la sala con las palmas de las manos sudorosas. Sus lugartenientes de confianza estaban sentados en la gran mesa de conferencias, cada uno con expresiones que oscilaban entre la preocupación y la derrota. Habían subestimado la tormenta que habían desatado al atacar a una niña. Habían subestimado a Robert Darius. El rostro de Jeffrey se tensó por la ansiedad mientras examinaba los documentos legales desplegados ante él. La demanda, la cobertura mediática, el creciente boicot, todo se había descontrolado. Casi podía oír los susurros que llenaban cada rincón del mundo corporativo, aquellos que cuestionaban su liderazgo y la integridad de la aerolínea. La reputación que una vez le había costado años construir ahora se desmoronaba más rápido de lo que podía contenerla. «Póngame con Ward». La voz de Robert sonó a través del teléfono mientras uno de los ayudantes de Jeffrey retransmitía la llamada. Esas palabras fueron casi una sentencia de muerte para el atribulado director ejecutivo. «Sí, Robert, yo...» «Basta», intervino Robert Darius, con voz tranquila pero impregnada de autoridad. «No me interesan tus disculpas. Ya no se trata solo de Greg Talbot. Se trata de los problemas de raíz de tu empresa. Es hora de un cambio real, y no solo de unas cuantas soluciones cosméticas para apaciguar al público». La sala se quedó en silencio, mientras el peso de las palabras de Robert se cernía sobre todos. A Jeffrey se le encogió el estómago. Podía sentir cómo las paredes se cerraban, cada movimiento suyo ahora calculado para salvar lo que quedaba del honor de la empresa. Se secó la frente, intentando mantener la compostura. «Estamos dispuestos a enmendarlo», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Pero esta no es la manera de manejarlo. Nos han estado atacando. Has estado bajo ataque porque permitiste que la podredumbre se propagara. Y ahora es hora de limpiar la casa», lo interrumpió Robert con tono firme. Las palabras cayeron como una bomba. Jeffrey esperaba algún tipo de concesión, un acuerdo negociado. En cambio, Robert exigía una reestructuración completa, un comité independiente que supervisara cada aspecto de las prácticas de contratación, capacitación y atención al cliente de la empresa. Los secretos oscuros de la empresa, los años de discriminación ocultos tras pulidas campañas de marketing, estaban a punto de quedar al descubierto ante el mundo. No creas que puedes suavizar esto con negociaciones corporativas ni promesas vacías, continuó Robert, con la calma en su voz desmintiendo la intensidad de su mensaje. Quiero una reestructuración completa y me aseguraré de que el público vea cada paso del proceso. No se trata de apaciguarte, Jeffrey. Se trata de asegurarme de que el mundo sepa quién eres y qué representas. Fuera de la sala, la atmósfera en la sede corporativa estaba cargada de anticipación. Robert había anticipado cada movimiento que la aerolínea intentaría hacer, cada intento de engaño o desvío. Su equipo legal, una máquina perfeccionada, ya había planeado los siguientes pasos de la compañía, preparado para lo que Jeffrey y sus negociadores planearan. Sabían cómo jugar el juego, y Robert había inclinado la balanza a su favor. Jeffrey sabía que estaba acorralado. La sala de juntas,
que una vez había sido una fortaleza de influencia, ahora se sentía como una trampa. Su voz vaciló al tartamudear. Pero, podemos... Se acabó el juego, Jeffrey, interrumpió Robert. Has hecho tu última oferta. Ahora me toca a mí hacer la mía. Era un punto muerto, y Robert tenía el control. Su mirada se fijó en la del director ejecutivo, y en ese momento quedó claro quién era el verdadero poder en la sala. Jeffrey sentía que su control sobre la compañía flaqueaba, el peso de la situación lo asfixiaba. Robert ya no era solo un hombre de negocios. Se había convertido en una fuerza de la naturaleza, un monstruo imparable. Las negociaciones que siguieron no se parecían en nada a lo que Jeffrey esperaba. Su equipo de negociadores corporativos, antes conocido por su habilidad para suavizar las crisis, ahora se encontraba en desventaja. El equipo legal y los asesores corporativos de Robert estaban bien preparados, anticipando cada movimiento y cada contrapunto listo para ser derribado. Jeffrey y su equipo solo podían observar en silencio cómo sus argumentos, cuidadosamente elaborados, eran desmantelados uno a uno. Cada movimiento que haces, cada concesión que ofreces, es solo una reacción a mi estrategia, dijo Robert con frialdad, de pie a la cabecera de la mesa, con voz serena y mesurada. Ya he ganado, solo que aún no lo sabes. Y con eso, Robert Darius selló su victoria. La estructura corporativa de la aerolínea, antes impenetrable y segura de sí misma, ahora estaba en caída libre, acorralada por un hombre que había jugado el juego mejor de lo que nadie podría haber predicho. Las exigencias de Robert no se cumplirían a medias. La aerolínea tendría que acatar sus condiciones o enfrentarse a todo el peso de su influencia y a la inevitable reacción pública. Jeffrey Ward se recostó en su silla, pálido, sabiendo que la compañía estaba ahora a merced de Robert. Las negociaciones entre Robert Darius y los ejecutivos de la aerolínea habían sido tensas desde el principio, pero no fue hasta que Robert reveló la última parte de su plan que lo que estaba en juego quedó claro. La sala era sofocante, el aire cargado de tensión, mientras Robert, con el rostro sereno pero la mirada firme y decidida, se sentaba a la cabecera de la mesa. Sus manos descansaban sobre la madera pulida, con los dedos entrelazados en silenciosa contemplación. Los ejecutivos, antes tan seguros de sus posiciones, se removían nerviosos en sus asientos, con la mirada moviéndose de Robert a ellos. Conocían perfectamente su perspicacia empresarial, pero habían subestimado su visión, la profundidad de su determinación. Jeffrey Ward, el director ejecutivo de la asediada aerolínea, había pasado años convirtiendo la compañía en una potencia, pero ahora, frente a la brillantez estratégica de Robert, sentía que se tambaleaba el suelo bajo sus pies. La aerolínea llevaba semanas bajo asedio, azotada por la indignación pública, los desafíos legales y una implacable tormenta mediática. Pero esto era diferente. Robert no estaba allí para negociar un acuerdo. No estaba allí para aceptar medias tintas. Había venido a dejar una declaración. «Caballeros», comenzó Robert en voz baja pero firme, «no estoy aquí para seguir jugando a este juego. Estoy aquí para cambiarlo». Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose momentáneamente en cada rostro. «Estoy creando una nueva aerolínea». Las palabras cayeron como una bomba, y por un instante se hizo el silencio. A Jeffrey se le cortó la respiración. Había oído rumores sobre la insatisfacción de Robert con el liderazgo de la aerolínea, pero no se lo esperaba. ¿Una aerolínea rival? Fue un desafío directo a todo lo que habían construido. Robert se inclinó hacia adelante, con la mirada firme mientras continuaba. «Esta nueva aerolínea será más que un negocio. Será un movimiento», dijo con voz imponente. «Priorizaremos la diversidad, la equidad y la transparencia en todos los aspectos de nuestra operación. Ofreceremos igualdad de oportunidades tanto a empleados como a clientes, algo que su empresa ha fallado una y otra vez». Los ejecutivos intercambiaron miradas inquietas, pero Robert pudo ver el miedo en sus ojos. Habían conocido el poder, la riqueza, pero nunca se habían enfrentado a algo así. No se trataba de un simple movimiento corporativo. Era una revolución en ciernes. La mirada de Robert se desvió hacia un lado de la sala, donde se encontraban algunos de sus aliados más cercanos, incluyendo a su asesor de confianza, Samuel Blackwell. Samuel asintió sutilmente, y Robert le devolvió el gesto con un leve asentimiento. El terreno ya estaba sentado. Vanguard Air, la nueva aerolínea de Robert, ya no era una mera idea.
estaba a punto de convertirse en realidad. Los medios, ávidos de la próxima gran noticia, ya habían captado los rumores en torno a la nueva aerolínea. En cuestión de horas, el anuncio se difundió por los medios de comunicación y las redes sociales. Los inversores, al ver el creciente apoyo a la visión de Robert, comenzaron a retirar su apoyo a la aerolínea que había perjudicado a Malik y a su familia. Uno a uno, centraron su atención en Vanguard Air, eligiendo un futuro de equidad y transparencia por encima de la reputación manchada de la antigua aerolínea. Greg, el auxiliar de vuelo cuyas crueles acciones habían desencadenado toda esta cadena de acontecimientos, era ahora un símbolo de todo lo que andaba mal en la industria aérea. Su rostro, antes seguro y descarado, aparecía ahora en los medios como una advertencia. Un hombre cuya carrera había sido destruida por su propia ignorancia y malicia. Había subestimado a Malik, había subestimado a Robert, y ahora estaba pagando el precio. En un rincón tranquilo y tenue del aeropuerto, el teléfono de Robert vibró con un nuevo mensaje. Era de uno de sus asesores legales. Bajó la vista hacia la pantalla y sonrió levemente al leer el mensaje. Ahora era evidente que los ejecutivos de la aerolínea se esforzaban por mitigar el daño. Pero Robert ya había triunfado. Su nueva empresa no era solo una aerolínea competidora, era un modelo de cambio en una industria que lo necesitaba desesperadamente. La sala de juntas estaba en silencio mientras Robert se ponía de pie, señalando el final de la reunión. Caminó hacia la puerta con movimientos pausados y pausados. Jeffrey Ward lo vio salir, con la boca seca, consciente de que la industria se estaba transformando bajo sus pies. Había creído poder contener la influencia de Robert, pero ahora veía que ya había preparado el terreno para algo mucho mayor. Afuera, el coche de Robert lo esperaba, elegante y negro contra el fondo de la terminal del aeropuerto. Mientras se deslizaba en el asiento trasero, su mente daba vueltas pensando en los próximos pasos. Vanguard Air no solo desafiaría a la industria aérea, sino que la transformaría desde cero. La industria se estremeció al ver cómo la nueva aerolínea de Robert tomaba forma. Las puertas del vuelo inaugural de Vanguard Air se abrieron de par en par, revelando el elegante y reluciente avión que representaba no solo una nueva aerolínea, sino una revolución. Robert Darius se encontraba en la entrada, con su semblante sereno pero poderoso atrayendo la atención de todas las cámaras y todos los ojos presentes. No solo estaba presentando un nuevo negocio, sino una nueva era en la industria aérea, una que priorizaría la equidad, el respeto y la transparencia por encima del elitismo y la discriminación que habían plagado a la vieja guardia. A su lado Malik permanecía en silencio, su presencia inconfundible, incluso en silencio. El joven, ahora un héroe a ojos de millones, era el rostro del movimiento que había impulsado este cambio. La mano de su abuelo descansaba sobre su hombro, el vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. La confianza, antes inquebrantable, de Malik no había hecho más que crecer tras la reestructuración masiva de la aerolínea. Ante los flashes de las cámaras, no mostraba sonrisas ni gestos dramáticos, solo una fuerza serena y resuelta que parecía hablar más alto que cualquier palabra. Dentro del hangar, la prensa se congregaba con entusiasmo, tomando fotos y grabando cada momento. El ambiente estaba cargado de expectación. El peso de lo que representaba esta nueva aerolínea pesaba sobre los hombros de los involucrados. Los discursos fueron breves pero impactantes, y cada uno destacó los valores fundamentales que Vanguard Air defendería: responsabilidad, equidad y el compromiso de servir a todos los clientes con la dignidad que merecían. La multitud rugió de aprobación mientras la tripulación, un equipo diverso y altamente capacitado, cuidadosamente seleccionado por sus habilidades e integridad, ocupaba sus asientos. Sin embargo, la mente de Malik no estaba centrada en la multitud ni en las cámaras. Sus pensamientos se remontaban a las palabras del auxiliar de vuelo, Greg, y a la basura que le habían tirado en el regazo. Sabía, en el fondo de su estómago, que esto era solo el comienzo de una batalla mucho mayor. Esta aerolínea, la creación de su abuelo, se construyó para servir a una nueva generación de viajeros, una que nunca más toleraría el abuso que él había sufrido. Ya sentía el peso de la responsabilidad sobre sus jóvenes hombros. Esto era más grande que solo él. Era para todos los niños, todos los pasajeros que habían sido ignorados, irrespetados y humillados durante demasiado tiempo. La conferencia de prensa concluyó y el primer vuelo de Vanguard Air
estaba listo para despegar. Mientras el avión rodaba por la pista, un ambiente festivo llenó la cabina. La tripulación se movió con precisión, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Afuera el mundo parecía cambiar en tiempo real. El mensaje era claro. Vanguard Air no se trataba solo de transportar pasajeros del punto A al punto B. Se trataba de restaurar la dignidad de una industria definida durante mucho tiempo por la riqueza, el estatus y la exclusividad. Se trataba de nivelar el campo de juego, y Malik sabía que la visión de su abuelo apenas comenzaba a materializarse. Pero justo cuando la celebración llegaba a su punto álgido, el teléfono de Robert vibró. Su expresión se ensombreció al leer el mensaje. Era de su equipo legal y contenía noticias que enfriarían el ambiente. La misma aerolínea que había perjudicado a Malik había presentado una demanda. La junta directiva de la antigua aerolínea, desesperada por mantener su control sobre la industria, intentaba desacreditar a Vanguard Air a cada paso. Acusaron a Robert de prácticas comerciales desleales y colusión, intentando destruir todo por lo que había trabajado en un abrir y cerrar de ojos. Malik entrecerró los ojos al ver el cambio en el comportamiento de su abuelo. Las celebraciones parecieron perder su calidez en un instante. Sabía que no sería fácil. La batalla por el futuro de la industria siempre había sido inevitable, pero ahora era real. El público había apoyado a Vanguard Air, pero la vieja guardia no estaba dispuesta a ceder su poder sin luchar. Vanguard Air no se hundirá sin luchar, murmuró Robert en voz baja, con voz firme pero con un matiz de determinación. Sus dedos aferraban el teléfono, pensando ya en los siguientes pasos. Esta demanda no era solo un desafío legal, sino un ataque directo a todo lo que él representaba. Y si la antigua aerolínea creía que podía intimidarlo, estaba muy equivocada. Robert había jugado al juego corporativo durante años. Sabía cómo maniobrar en sus rincones más oscuros. El primer vuelo de Vanguard Air continuó su curso, pero el peso de la situación se cernía sobre Robert como una nube de tormenta. Sus pensamientos ya estaban puestos en la siguiente fase, ya planeando los pasos para asegurar la victoria de la aerolínea. No habría concesiones ni retrocesos. Vanguard Air se elevaría, sin importar los obstáculos en su camino. La batalla por el futuro de la industria acababa de comenzar. La sala del tribunal bullía de tensión mientras la demanda presentada por la antigua aerolínea se cernía sobre Robert Darius como una nube oscura. La estrategia de la compañía había sido clara: frenar el impulso de Robert, intentar detener el ascenso de Vanguard Air antes de que alcanzara su punto máximo. Pero Robert no cayó tan fácilmente en la trampa. Su equipo legal, una maquinaria perfeccionada dirigida por Samuel Blackwell, ya había anticipado cada movimiento de la aerolínea. En cuanto se presentó la demanda, Robert respondió con acciones rápidas y decisivas. En cuestión de días, el equipo legal de Robert había descubierto algo más que simples fechorías corporativas. Habían descubierto un inquietante rastro de tácticas ilegales, diseñadas no solo para suprimir la competencia, sino para aplastar sistemáticamente a cualquiera que se atreviera a desafiar el orden establecido. Un conjunto de documentos confidenciales, comunicaciones interceptadas y testimonios internos pintaban un panorama incriminatorio de colusión entre la antigua aerolínea y gigantes corporativos de otros sectores. Al conocerse la noticia, la narrativa dio un giro repentino y dramático. La otrora orgullosa aerolínea, el coloso que había sido la cara visible de los viajes de lujo, ahora se encontraba a la defensiva. Los titulares denunciaban manipulación corporativa, sobornos y engaños. Lo que había sido una demanda inocua a ojos del público ahora parecía un último intento desesperado de una empresa en crisis por aferrarse a su poder menguante. El nombre de Robert, mientras tanto, comenzó a brillar con más fuerza. Vanguard Air, su nueva aerolínea, fundada sobre principios de equidad y transparencia, se veía ahora como el faro del cambio. Pero a medida que la tormenta mediática cobraba fuerza, comenzó a formarse una corriente subyacente más oscura. Robert siempre supo que el poder, una vez adquirido, no se cedía fácilmente. Algunos miembros de la antigua junta directiva de la aerolínea, antaño aliados en la misión de Robert por la reforma corporativa, habían empezado a entrar en pánico. El colapso de su imperio era inminente, y con él, su influencia. Temían quedar relegados a la sombra, con sus posiciones de poder erosionadas por el imparable ascenso de Robert. La desesperación se apoderó de ellos. En reuniones privadas,
comenzaron a circular rumores de traición. Los mismos hombres que una vez apoyaron la visión de Robert ahora alimentaban la desinformación con la prensa. Empezaron a aparecer filtraciones sutiles, insinuaciones sobre las operaciones de Vanguard Air, rumores de inestabilidad financiera, sugerencias de que los planes de Robert no eran tan impecables como parecían. Estos hombres, ocultos en las sombras de su antigua alianza, esperaban sembrar la duda. Creían que si conseguían socavar la credibilidad de Robert, podrían recuperar el control de la narrativa. Pero a Robert no lo pilló desprevenido. En cuanto se enteró de las traiciones, actuó con la precisión de un maestro del ajedrez. Su equipo ya estaba investigando las filtraciones, rastreando cada desinformación hasta su origen. Las pruebas de la traición no tardaron en llegar, y no se trataba de simples rumores, sino de una conspiración en toda regla. En una tensa reunión con sus asesores más cercanos, Robert miró a Samuel Blackwell, su confidente, y asintió. «Es hora de exponerlos», dijo con voz fría pero serena. Samuel no necesitó pedir detalles. Llevaba suficiente tiempo con Robert como para comprenderlo. Robert ya había preparado a los medios para una nueva perspectiva de la historia, una que arrojaría luz sobre la traición desde dentro. A la mañana siguiente, el panorama mediático cambió de nuevo. Robert Darius, siempre un paso por delante, desató una serie de revelaciones. En una conferencia de prensa que conmocionó al mundo corporativo, reveló los nombres de los miembros de la junta directiva que habían conspirado contra él. Sus esfuerzos encubiertos para sabotear Vanguard Air quedaron al descubierto ante el mundo. Documentos, correos electrónicos, incluso grabaciones de audio secretas, la evidencia era irrefutable. Los miembros de la junta directiva de la antigua aerolínea estaban atónitos. Habían creído que podían actuar en la sombra, moviendo los hilos sin que nadie se diera cuenta. Pero la preparación de Robert había sido meticulosa. Su exposición de la traición no fue solo una victoria, sino un golpe devastador a su poder. La traición había quedado al descubierto, y ahora los responsables afrontarían las consecuencias. Robert había anticipado cada movimiento, incluso las traiciones internas. La atención del público estaba pegada a las pantallas de televisión. Una tensión contenida se extendía por las salas de estar y oficinas de todo el país. No se trataba de un simple escándalo corporativo. Era el choque de dos mundos. Y Robert Darius se había convertido en el rostro de un movimiento que cambiaría para siempre la industria aérea. Los últimos meses habían sido un torbellino. Las batallas legales, el frenesí mediático y el escrutinio constante no lo habían disuadido. Al contrario, solo habían alimentado su determinación de desmantelar una industria construida sobre la discriminación, el elitismo y la explotación. Robert estaba de pie al frente de la sala, observando los preparativos finales para el lanzamiento de Vanguard Air, su nueva aerolínea, que se desarrollaban ante él. El ambiente estaba cargado de expectación, no solo entre los ejecutivos e inversores, sino también entre los empleados procedentes de todos los ámbitos de la industria. Estaban allí por algo más que un simple sueldo. Estaban allí para formar parte de algo más grande, algo que transformaría una industria que durante mucho tiempo había estado contaminada por las prácticas tóxicas que Robert se había propuesto erradicar. Al despegar el primer vuelo, con el rugido de los motores en el aire fresco de la mañana, Robert sintió una sensación de victoria. No se trataba solo del éxito de la aerolínea. Era el hecho de que esta era una respuesta directa a todo lo sucedido, a todo lo que le habían hecho a su nieto, Malik. El niño se había mantenido firme ante la injusticia, y su silenciosa fortaleza se había convertido en el símbolo de resiliencia y determinación que había atraído a millones de personas tras él. Malik, aún joven, pero con una sabiduría que superaba con creces sus años, estaba junto a su abuelo, con una expresión serena pero firme. Los medios de comunicación se habían enamorado de él, de su silenciosa determinación, de su capacidad para plantar cara al mundo. Había pasado de ser un niño humillado por una azafata a ser la voz de un movimiento que defendía la justicia, la igualdad y el respeto. Y ahora, mientras veía despegar el avión, sentía el peso del momento. No era solo una victoria para su familia, era una victoria para cada pasajero que alguna vez se había sentido inferior por su origen, su estatus o su apariencia. Mientras el avión ascendía, la mente de Malik corría, pensando no en los vítores de la multitud, sino en el futuro de la aerolínea, sí,
Pero más importante aún, el futuro del mundo que él estaba ayudando a forjar. Las voces que antes habían sido ahogadas por el clamor de los privilegiados y poderosos, ahora se escuchaban. La situación había cambiado, y estaba claro que nada volvería a ser igual. El día se desarrollaba como un sueño para Robert, pero incluso él sabía que era solo el comienzo. El primer año de operaciones de la aerolínea había superado todas las expectativas, tanto financieras como culturales. Estaban demostrando al mundo que la justicia y la rentabilidad podían ir de la mano. Y sin embargo, la mente de Robert no dejaba de funcionar. Aún quedaban otras industrias por reformar, otros sistemas por desmantelar. Esta era solo una batalla en una guerra mucho mayor contra los arraigados poderes de la desigualdad y la codicia. De pie junto a Robert, Malik podía sentir el orgullo silencioso que emanaba de su abuelo, pero también percibía la anticipación por lo que estaba por venir. Robert siempre había sido un hombre de acción, y por mucho que hubiera logrado, sabía que el viaje no había terminado. «Abuelo», dijo Malik en voz baja, con la mirada fija en el horizonte. «Lo logramos». La mano de Robert se posó en el hombro del niño, un firme pero suave recordatorio del vínculo que compartían y de las batallas que habían librado juntos. Siempre había visto algo especial en Malik, algo que lo convertiría en una fuerza a tener en cuenta. Pero ni siquiera él podría haber predicho la silenciosa revolución que Malik había desatado, cómo la humillación de un solo niño podía cambiar el equilibrio de poder en toda una industria. «Lo hicimos», asintió Robert, con voz firme pero llena de orgullo. «Pero recuerda, Malik, no se trata solo de ganar, se trata de cambiar el mundo, y eso es algo que apenas acabamos de empezar». La prensa había retratado a Malik como un héroe y a Robert como un visionario, pero ambos sabían que la verdadera victoria era el futuro que les aguardaba, uno donde niños como Malik ya no tendrían que soportar la injusticia que él había enfrentado. No se trataba solo de arreglar un sistema roto, se trataba de crear uno nuevo, uno basado en el respeto, la igualdad y la integridad. Mientras observaban a Vanguard Air surcar los cielos, Robert y Malik permanecieron uno junto al otro, sabiendo que su lucha apenas había comenzado. Habría más batallas, más obstáculos que superar, pero por ahora habían conseguido una victoria con el poder de cambiar no solo una industria, sino el mundo. El futuro estaba asegurado, y se construyó sobre la justicia, la equidad y una determinación inquebrantable. Pensó que podría salirse con la suya, pero la justicia vino desde la más alta esfera. Si defiendes la dignidad, la fuerza y la responsabilidad, suscríbete y únete al canal. Juntos nos elevamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia, creada para visibilizar los problemas de discriminación y el impacto de los prejuicios en las interacciones cotidianas. Su propósito es crear conciencia, promover la empatía y fomentar conversaciones importantes sobre el respeto, la justicia y la igualdad en todos los entornos.